Sander López, muy buenas tardes. Vamos a hablar un poco de Buenaventura. ¿Usted cómo ve esta coyuntura ya casi al final de un periodo que fue después de una buena lucha del pueblo? Bueno, lo primero es expresar, como siempre, mi cariño, mi respeto a todo nuestro pueblo en Buenaventura, especialmente en este momento nuevamente de zozobra, de dolor y de violencia que nuevamente se ha disparado en Buenaventura, entendiendo pues que es trágico que un territorio tan poderoso, tan lleno de recursos, paralelamente esté tan lleno de necesidades y tan lleno, diríamos nosotros, de violencia. Así que mi solidaridad, mi angustia también por ayudar en resolver todos estos problemas, y bueno, es parte, diríamos nosotros, de lo que está todos los días en mi corazón, de cómo resolver la crisis social, humanitaria y de violencia que hay en Buenaventura. Bueno, ya a 3 años de un gobierno alternativo, de un gobierno del pueblo que yo ayudé a elegir, un gobierno que encabeza Víctor Vidal, pues obviamente en 3 años uno ya puede hacer un balance mucho más preciso de lo que ha significado la propuesta que nosotros hicimos en cabeza de Víctor Vidal y del movimiento social para lograr pues que en Buenaventura se presentara un cambio, que Buenaventura fuera la Buenaventura de dignidad. Yo la verdad esperaba mucho más de Víctor Vidal en términos de lo que significa su capacidad gerencial, en términos de lo que significa su capacidad de construir colectivamente, en términos de lo que significa la presencia mucho más real y directa hacia las comunidades, y también en términos de lo que significa poder explotar la potencia de lo que es Buenaventura, de lo que se mueve económica, política y socialmente de Buenaventura, y la fortaleza misma del territorio, que no fue posible. Entonces la verdad es que yo, y lo digo de la más buena fe, yo participé en la elección y ayudé a la elección de este proyecto en cabeza de Víctor Vidal, pero desafortunadamente no llena las expectativas. O sea, en este momento usted podría decir que ese movimiento por la dignidad de Buenaventura no se logró, y menos si ahora estamos otra vez en una ola de violencia. Yo lo que creo, no, o sea, aquí no ha fracasado, diríamos nosotros, el sueño que tenemos de que en Buenaventura viva en paz, de que nuestra gente en Buenaventura viva con dignidad, de que nuestra gente en Buenaventura, por ser un territorio tan poderoso, ¿cierto?, la gente en Buenaventura pueda recibir el beneficio de vivir en un territorio tan poderoso, tan importante y tan estratégico para Colombia y para el mundo. Pero lamentablemente pues no fue Víctor Vidal el que llevara, diríamos nosotros, ese sueño que tenemos en Buenaventura, de que en Buenaventura la gente tenga unos líderes que nos ayuden a resolver todas estas crisis que se han presentado. Pero no vamos a descansar ni un solo instante, aún a pesar de que una persona o un equipo de trabajo no lo haya logrado. Nosotros vamos a seguir con el sueño de que Buenaventura, nuestro pueblo, esté en bienestar. ¿Eso se podría traducir de pronto en una pérdida política, teniendo en cuenta que es el grupo político del Polo el que le da un aval, igual con la Colombia Humana UP, que en ese momento fueron los que le avalaron la candidatura de Víctor Vidal? No olvidemos que Víctor Vidal, esa alcaldía, la decisión sola no la toma el Polo Democrático de Alexander López. Esta decisión la tomaron más de 160 organizaciones sociales que, de un número de candidatos y candidatas a la alcaldía de Buenaventura en ese momento, se presentaron, y mayoritariamente estas organizaciones sociales tomaron la decisión de que Víctor Vidal, yo de hecho en ese momento no estaba allí, tomaron la decisión de que Víctor Vidal fuera el candidato por el movimiento social a la alcaldía de Buenaventura. Yo posteriormente, con el aval de mi partido del Polo y también con mi convencimiento de que Víctor Vidal iba a dirigir, iba a ser el líder que nosotros nos podía llevar a producir los cambios, parte de los cambios, porque Víctor Vidal tampoco ni nada, ni Superman, ni el Papa, ¿cierto?, en 4 años, y menos con pandemia, y menos con el conflicto que se iba a resolver todo, pero sí por lo menos iba a producir acciones o una agenda o un plan que nos lleve paulatinamente a ir resolviendo los problemas de Buenaventura, además con
con una, diríamos nosotros, con una oportunidad que no la tiene ningún otro municipio de Colombia, y es que tenemos unos acuerdos que están en una ley para mejorar las condiciones de vida del pueblo de Buenaventura, y él tampoco fue capaz de liderar, diríamos Pero nosotros. entonces diríamos eso. que tampoco tuvimos ese respaldo en un comité que tenía el deber de representar a todas esas organizaciones, o sea, se perdió representatividad en los miembros de ese comité y que a la vez no coayudaron para que el gobierno hoy, 3 años después, tuviera mejores resultados. No, yo creo que si hubiésemos tenido un alcalde conectado con un equipo, ¿cierto? Conectado con unos esfuerzos que hay que lograr y que querían ayudar al alcalde de Buenaventura, incluyendo el mismo comité, hubiésemos logrado mucho más para la gente de Buenaventura, ¿sí? O sea, a Víctor le quedó faltando muchísimo y eso es absolutamente claro. Yo traté por todas las vías de ayudar, de hacer las gestiones ante el gobierno nacional, aunque el gobierno nacional le dio la espalda a Buenaventura, el gobierno de Iván Duque le dio la espalda a Buenaventura. De hecho, los compromisos del paro cívico solamente cumplió el 5 o 6% de todos los compromisos, no hicieron sino dilatar y dilatar, pero vuelvo y reitero, hay situaciones que estaban de por medio, como la pandemia, se vino la pandemia, se han presentado situaciones complejas, como fue también el problema de salud de Víctor Vidal, que también hay que tenerlas en cuenta, y esas cosas en buena medida jugaron, pero en lo concreto y de fondo hubo un total desinterés del alcalde Víctor Vidal por hacer equipo, por dejarse ayudar y por efectivamente construir, ¿cierto? Con quienes logramos ese esfuerzo. Resulta paradójico que precisamente él se vea afectado por la salud en una institución que estaba para recuperarse en la salud y que finalmente también se fracasó en esa recuperación, por ejemplo, del hospital. Indudablemente ahí hubo una mala administración del hospital, yo no lo puedo negar, yo soy absolutamente franco con Buenaventura. De hecho, parte de esas realidades es que el hospital tuvo grandes oportunidades. Yo hice un esfuerzo en la pandemia gigantesco, y lo sabe el mismo alcalde, lo sabe la comunidad, para dotar el Luis Ablanque de cerca de 30 camas UCI, de dotar la sesión de urgencias, de garantizar recursos para pagos de nómina, en fin, en un esfuerzo enorme de exigencia mía y de control político al gobierno nacional, logré llevar recursos muy grandes para ese hospital, y desafortunadamente tampoco tuvo una gestión pues que nos condujese a tener un hospital mucho más sólido, mucho más fuerte y mucho más al servicio de la comunidad. Bueno, senador, usted ahora es una línea directa para el gobierno nacional que sí debe cumplir lo de los acuerdos y el apoyo que se ha determinado para que Buenaventura avance. Pero este gobierno ya llega a su final y por el contrario llegamos a una etapa de que quién puede liderar el nuevo proceso que asuma Buenaventura hacia ese vivir en dignidad y en paz. Hay una línea ya enfocada hacia dónde políticamente se pueda apoyar a una persona, o hay un nombre que diga este es el hombre con el que vamos a trabajar la nueva línea, teniendo en cuenta que va a estar la vicepresidencia, la misma presidencia, en función de que a Buenaventura le vaya mejor. Mire, yo la verdad no entiendo a veces por qué pasan tantas cosas en Buenaventura, y le pido a Dios que nos ayude más en Buenaventura. Yo le digo, Dios, tenés que ayudarnos más en Buenaventura, ¿sí? Y la verdad, yo como dirigente político, a mí no me interesa tener un alcalde para que ganes de Alexander. O sea, a mí me interesa tener un alcalde o una alcaldesa para que nos ayude a resolver los problemas de Buenaventura. Es lo único que yo quiero. ¿Es una pista que sea una alcaldesa? Es más, de hecho yo quiero decirle algo, mire, no tengo un solo puesto en la administración de Víctor Vidal, no le pasé una sola hoja de vida, todo lo contrario, quise pasarle mi mejor asesora, la jefe de mi UTL, para que ayudara al gobierno. Problemas de comunicación. Y él no aceptó, no entré una sola vez a la alcaldía de Buenaventura. Yo le preguntaba a ustedes cuántas veces creen que yo he entrado a la alcaldía de Buenaventura desde que estaba Víctor alcalde, ni una sola vez. Eso demuestra el desinterés que tenía Víctor, y no porque yo no hubiera querido entrar a la alcaldía o hacer equipo con él, es porque no hubo esa posibilidad. Yo aspiro de que quien gane en Buenaventura ahora, no importando quién gane en Buenaventura, piense en su pueblo y no piense en sí mismo, no piense no sea egoísta, ¿sí? No sean mezquinos, o sea, piensen en su pueblo, piensen en la historia, piensen en el presente y el futuro. Y yo estoy dispuesto a ayudar, gane quien gane, así sea la propuesta que nosotros vamos a presentar a Buenaventura, porque vamos a presentar propuesta.
y vamos a presentar propuestas para ayudar a Buenaventura, para conectarlo con mi gobierno, porque yo quiero tener un candidato, una candidata en Buenaventura que se conecte con mi gobierno, pero obviamente ya no, viviendo la experiencia que vivimos, ya no va a pasar. Porque aquí, cuando yo tome la decisión de apoyar a alguien allá en Buenaventura, va a ser una persona que se comprometa ya en otras, diríamos nosotros, en otras dimensiones, ya no solamente con nuestro partido o con el proyecto cívico como tal, sino que haya un compromiso real, acordado, escrito y definido, ¿sí? Inclusive coordinado con el gobierno nacional para que en Buenaventura no les va a pasar lo mismo. Sí. No podemos cometer más errores en Buenaventura. Si yo dijera que esto es un acto de contrición suya, recién pasa la Semana Santa, diría que entonces también se pediría que el Comité del Paro Cívico se reorganice. Yo creo que el Comité Ejecutivo del Paro Cívico tiene que replantearse, inclusive yo le he dicho al Comité del Paro Cívico que es urgente que replanteemos inclusive la forma de comunicarnos y de relacionarnos con el gobierno nacional. Nosotros teníamos unas formas con un gobierno el cual no quería Buenaventura, un gobierno que era un gobierno racista, un gobierno que nunca le han importado los derechos de los negros, de los indígenas, del pueblo, y hoy tenemos un gobierno que quiere ayudar a Buenaventura. Entonces aquí ya no hay peleas. O sea, entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo de cómo ejecutar? En este año tenemos cerca de 700.000 millones por orden del presidente para ejecutar en Buenaventura. Por eso avanzamos en lo del Marino Klinger, por eso avanzamos en las casas de la cultura, por eso vamos a avanzar en los polideportivos. Pero ¿usted no cree que el Marino Klinger era para estarlo inaugurando teniendo en cuenta que los acuerdos se firmaron en el 2017? Era para estar inaugurando ya el acueducto de Buenaventura, una parte del acueducto de Buenaventura. Era para haber iniciado ya, yo diríamos, por el 30-40% de la ciudad de la Hospitalaria. Era para haber avanzado ya en todos los polideportivos, en fin, era para que ya se hubiera cumplido la mayoría, negligencia del gobierno. 500 millones de pesos en estudios, negligencia del gobierno nacional. El gobierno nacional de Duque no quería Buenaventura ni quería a su pueblo. Sí, hoy el presidente Petro le está diciendo a Buenaventura, bueno, vamos para adelante, ¿cómo hacemos? ¿Dónde pongo? ¿Qué hacemos? Listo, vamos hacia adelante. Dispuso 700.000 millones de una, y ¿sabe qué nos dice? Si necesitan más plata la ponemos. Por eso hay que replantear la forma como el comité se está comunicando con casi 1.500 millones de pesos se fueron en estudios y retrasaron todos los procesos. Los estudios no, hay estudios que hay que hacer y van a tener costos, porque usted no va a dar una casa sin estudios, usted para una casa tiene que dar un estudio. Sí, pero ya vean unas líneas trazadas. Lo grave de esto es que uno, teniendo plata, no la sepa invertir. Perfecto. Y no aproveche la oportunidad. Y entonces, mire, en estos 4 años de gobierno, por eso hay que replantear la forma como el comité orienta. Pero también hay que pensar en cambiar personas que están al frente del comité, ¿sí? Para que ayuden a facilitar mucho más el cumplimiento de estos acuerdos. Para terminar este primer encuentro, usted deja una pista. ¿Alcaldesa dijo? No, es que en Buenaventura hay hombres y mujeres muy valiosos, muy importantes. Pero tiene una línea hacia esa intención de que sea una mujer. No, bendito. Porque Dios, siempre hemos hablado que de pronto una mujer puede administrar mejor a Buenaventura. O sea, que Dios nos ilumine con un hombre, con una mujer. A mí, la verdad, eso me tiene sin cuidado. Sí, yo no soy de los que me marco para un lado o para otro. Necesitamos a alguien que tenga buen corazón, que le quiera dedicar 24 horas a Buenaventura, porque, ser alcalde de Buenaventura, yo no entiendo por qué hay como 40 candidatos, cuando gobernar a Buenaventura no es fácil, diríamos nosotros, es un principio humanitario el que quiera ser alcalde de Buenaventura. El que quiera ser alcalde de Buenaventura tiene que ir a sacrificarse por un pueblo que nunca ha tenido un buen gobierno. Fin. ¿Apoya a un candidato o apoya a Buenaventura? No, yo apoyo a Buenaventura. A mí no me interesan nombres, ni amigos, ni amigas. Yo amo a Buenaventura y quiero lo mejor para Buenaventura. Ojalá yo pudiera ser candidato a la alcaldía de Buenaventura. Y de verdad que yo lo pensé en un momento de ser candidato a la alcaldía de Buenaventura. Lo pensé, de verdad, porque las cosas más difíciles son las más bonitas. Bueno, pues ya que me dice eso, me quedó la última de las últimas en este momento. ¿Y la gobernación? No, hubo una profunda discusión de mi nombre hacia la gobernación del Valle. En mayoría a nivel nacional, las organizaciones políticas no quisieron que me saliera al Congreso, pero también una gran mayoría aquí en el territorio del Valle del Cauca querían que sí me viniera al Valle. Claro, era derrotar a Dilian Francisca Toro y todo lo que ha significado Dilian Francisca Toro. ¿Eso quiere decir que ella gana de todas maneras? No, a ella le vamos a poner a Dilian, el pacto histórico va contra Dilian Francisca Toro. ¿Ya hay un candidato? Sí, tenemos candidatos y candidatas y nosotros vamos a ganarle a Dilian Francisca Toro y a todo lo que ella significa. Gracias.